A Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. Quisiera compartirles hoy un principio, algo de mucho valor. Nos quedó pendiente la semana pasada y quisiera aprovechar para dejárselos. Mateo capítulo 26, voy a leer desde el versículo 30 en la Reina Valera. Dice la Escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos, casi nunca decimos esto. No fue solo Pedro, todos lo dijeron igual. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Yo les quiero hablar esta noche de un tema anunciado que he titulado: el lugar donde se ganan las batallas. Y yo quisiera que pudiéramos ver algo que no ocurrió, pero que me gustaría verlo, me gustaría que le sacáramos provecho. Por eso quiero pedirle que piense en la fortaleza interior que habría logrado Pedro esa noche y los otros 2 discípulos que estaban con él, porque recuerde que ya el Señor los había separado a los 3 y se los llevó al lugar más cercano de donde él iba a estar, orando. Y los otros se quedaron más distantes. Realmente siempre pienso en esto y digo: lo que hubiese podido lograr Pedro de haber hecho lo que Jesús le dijo que hiciera. Algo muy sencillo: velar y orar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro que hiciera. Si lo hubiese hecho, quizás no podemos imaginar, nuestra mente es muy fina para poder imaginar todo lo que hubiese ocurrido y lo que hubiese sucedido. Siempre nos preguntamos nosotros lo mismo: ¿qué hubiese sucedido
si yo hubiese orado, intercedido por esto? ¿Qué hubiese cambiado? ¿Cómo hubiese variado esta situación si yo hubiese orado fervientemente? Si hubiese velado, si no me hubiese dejado vencer por el sueño, por el cansancio, por el agotamiento físico, por la carnalidad, por las opresiones de la circunstancia, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que Pedro lo entendió después. Y por eso quiero que hoy ustedes descubran cuál es su mayor recurso. Pedro, uno de los apóstoles más íntimos de Jesús, uno de los que tenía la promesa de recibir las mayores responsabilidades por la confianza, el propósito que Dios tenía sobre él, este Pedro no logró entender lo que estaba a punto de suceder cuando el Señor le dijo: velen y oren. ¿Y por qué me refiero a Pedro y no menciono a los otros dos de entrada? Porque Jesús parece que le dio a Pedro la responsabilidad. Él tenía el encargo de que los otros dos tampoco se durmieran, por decirlo de esa forma. Y usted sabe que en la iglesia todos somos iguales, pero todos no tenemos las mismas responsabilidades. Así que yo tengo que aquí animar a despertarlos a ustedes para que no se duerman, para que estén siempre atentos y alertas. Y todos los días trato de enviarles una pastillita que los exhorte a eso, para que se despierten y se levanten y estén animados y estén velando y estén orando. Así que ahí estaba Pedro con los otros dos hijos de Zebedeo, que ya ustedes van a verlos, van a ver su comportamiento, su conducta. Estos eran Jacobo y Juan. Pero aunque ellos necesariamente, digo yo, tenían que haber ejercitado el discernimiento necesario para saber lo que Jesús les estaba anunciando, ellos no lograron darse cuenta de qué era lo que Jesús, con tanta premura, con tanta insistencia, les estaba pidiendo que hicieran por lo que vendría. Ninguno de los tres, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, tuvieron ese discernimiento. Recuerden que los otros se quedaron distantes. Jesús estaba con ellos y les dijo: ustedes se quedan aquí, ustedes tres síganme por favor. Y cuando llegó a cierto lugar les dijo: ustedes se quedan aquí, pero les voy a pedir algo, por favor, velen y oren. Yo voy a hacer lo mismo, pero allí unos cuantos pasos más adelante de ustedes. Velen y oren, por favor. Y Jesús estuvo muy cerca de ellos, pero muy cerca, y probablemente ellos no se dieron cuenta de la fuerza espiritual, la presión espiritual que se estaba dando en el momento en el cual Jesús estaba intercediendo y estaba orando por él mismo. Ellos habían estado con el Señor un poquito más de 3 años, pero todavía no tenían, parece que todavía no tenían esa idea clara del propósito, del plan eterno que Dios tenía con ellos. Y esta falla se convertiría en su propia vergüenza, porque no oraron y no velaron. Y la vergüenza vino después, en la reacción en el momento de la prueba. Porque ellos le estaban diciendo, dice la Escritura, que no solo Pedro, los demás dijeron lo mismo: nosotros no nos vamos a escandalizar. Nosotros, si es necesario, daremos nuestra vida. Iremos contigo hasta la muerte. Eso es muy fácil decirlo, pero si usted no ora, no podrá ir ni a la esquina con el Señor. Ellos estaban muy convencidos de que no había nada en este mundo, en esta tierra, lo suficientemente fuerte como para ponerlos a prueba de salir corriendo. Ellos pensaban que tenían todo bajo control. Entre los discípulos, recuerden ustedes que había surgido esta disputa sobre quién sería el mayor entre ellos, y Jesús intervino diciendo, allí en el mismo capítulo 22 de Lucas, versículo 26, Jesús les dijo a ellos que el mayor entre ellos sería como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es decir, no necesariamente se iban a cumplir los paradigmas que ellos tenían en cuanto a ser mayor o a ser líder o a tener el don de presidir entre ellos. Y lo que ocurre
sorprendentemente, más tarde es que se exhibe una verdad. Todos ellos abandonarían al Señor Jesucristo. Aquellos que estaban peleándose por quién iría al frente, quién estaría de primero entre ellos, ya después dijeron: si quieres tú puedes ser el jefe, tranquilo, chao. Si quieres tú te puedes quedar aquí mandando, no te preocupes. Si tú quieres te puedes quedar aquí al frente. Y el otro, cada uno se cedía el lugar porque nadie quería tenerlo, y todos se fueron y lo dejaron solo. Todos ellos se fueron. Sin embargo, Pedro hizo algo que los demás no hicieron. Por eso digo que esto se convirtió en su propia vergüenza. ¿Qué cosa? El hecho de no velar y no orar. Pedro negó categóricamente la posibilidad de abandonar al Señor, aunque todos se creyó mejor que sus compañeros, porque dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. A mí eso no me va a pasar. Nadie parecía estar más consciente del vertiginoso desarrollo de lo que estaba teniendo lugar que Pedro. Y a medida que avanzaba la tarde, que el día transcurría, los discípulos escuchaban al Señor mientras éste les decía que sería traicionado, que vendría la hora difícil. Pero las palabras del Señor no llegaron al corazón de ellos. Ellos estaban preocupados por otras cosas, estaban pendientes de otros asuntos. Creían que el Señor estaba, no sé, haciéndoles una broma, que era un asunto sin importancia, tal así que merecía que el Señor, Él está orando. Si Él está hablando con papá, ya lo hemos visto actuar al Señor Jesús, por favor, sabemos cómo actúa. Vamos nosotros a molestar a papá Dios, que Él resuelva todo ahí con el Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesús nos venga a decir cómo quedaron. ¿Para qué? No importa, además estamos cansados. Acostémonos un rato, muchachos. Yo no creo que esto vaya a hacer la diferencia. Y la verdad fue que sí la hizo. Sí la hizo. No podían concebir que sucediera una cosa de esa naturaleza. No a un hombre que había cambiado la vida de tantas personas, no al Señor Jesús, y que literalmente había hecho milagros ante los ojos de ellos. O sea, ¿qué podía ocurrir? Ellos habían visto cómo a veces los fariseos y los saduceos y los enemigos del Señor lo habían tratado de matar, y Él se había ido en medio de ellos sin que ellos le hubiesen podido tocar ni un cabello. Ellos estaban presumiendo de conocer las circunstancias, pero ignoraban el plan eterno. Ellos estaban juzgando los hechos futuros por los hechos pasados y no vieron el propósito del Señor. Escuchen, cuando se acercaba la muerte, cuando se acercaba el dolor, rápidamente los discípulos se durmieron. En el momento que el Señor más los necesitaba. Usted sabe, cuando está pasando usted por una crisis, cuando está pasando por un problema y usted le pide a alguien: por favor, ore por mí. Usted espera más que un simple mensaje: estamos orando. Y la verdad es que muchas veces yo pregunto: ¿estará la gente realmente orando en el momento que escribe estamos orando? Porque hay gente que escribe estamos orando, pero no ha comenzado la oración. ¿Verdad que no? Deberíamos decir: ya oré por ti, ya lo hice. Es decir, hacerlo y luego escribir. Y no estamos orando cuando en realidad no se está orando. Se tiene un pensamiento de oración: ay, Dios mío, ayúdale, por favor. Estamos orando. No, eso no es oración. Eso no es oración. Usted necesita, en un momento determinado de definición, necesita el apoyo de las personas que usted entiende que le importa su vida, que le aman a usted. Y a veces uno se da cuenta de eso. Y dice: en ese momento particular, quizás tú no necesitas un mensaje de texto, un mensaje de voz, ni una llamada, pero necesitas a alguien que fielmente esté orando por ti, porque eso puede hacer la diferencia en tu vida en un momento determinado. Pero a veces queremos sustituir la verdadera oración con un mensajito. Y Jesús les estaba diciendo a ellos: la intención que ustedes tengan de mí no bastará. Yo necesito que ustedes velen y oren, por favor. Se acerca el momento, se acerca la hora. 1, 2, 3 veces los encontró dormidos y ellos no pudieron hacer nada por responder a las peticiones del Señor. Así que no aprendieron la lección más importante para ganar cualquier batalla, que era lo que Jesús les decía: si ustedes valoran esto, ustedes sabrán cómo ganar cualquier batalla en cualquier campo contra cualquier enemigo. Lo sabrán si lo valoran, si valoran estos recursos: velar y orar.
No importa qué enemigo sea, no importa si están en una montaña o en una llanura, si están en un desierto, en un océano, en un río, no importa, porque ustedes sabrán cómo ganar las batallas de la vida, velando y orando. ¡Qué lección! Y ellos perdieron esa oportunidad de aprender esa lección. Yo pregunto, ¿será que somos negligentes en cuanto a nuestra fe? Porque a veces sustituimos la acción de la fe por hábitos, costumbres, ideas, tradiciones, pensamientos, respuestas inmediatas, pero nuestra fe no se está fundamentando. Nuestra fe se fundamenta cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios dijo que tenemos que hacer. En la forma que Dios dice que debemos hacerlo, nuestra fe se fundamenta. No cuando nosotros hacemos lo que nos es más cómodo hacer, o cuando pensamos que estamos haciendo algo que puede favorecer a alguien. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado alguna vez en situaciones en las que sabíamos que algo estaba a punto de cambiar. Podríamos sentirlo, podríamos palparlo, podríamos saber algo está a punto de ocurrir, algo está a punto de cambiar. Yo a veces lo he hablado con algunos de ustedes, yo digo, yo siento en mi espíritu que algo está a punto de suceder, algo va a cambiar, algo va a cambiar, algo. Y entonces entro en la oración, entro en el ayuno, y Señor, y trato de no salir de mi casa, trato de no salir, de quedarme, porque uno sale de la casa y a veces se distrae mucho en las ocupaciones, en las tareas, y le digo a mi esposa, ¿me puedes ayudar hoy? Necesito hoy quedarme, necesito hoy estar aquí, necesito orar, interceder, quiero estar aquí, quiero estar, o simplemente a veces quedarme hasta la noche, hasta la madrugada y tratar de saber, de percibir, Dios mío, de qué se trata. Hay algo que está a ocurrir, que está a punto de ocurrir. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Entonces puede que hayamos sido prevenidos con anticipación, incluso como lo hizo Jesús con sus discípulos, que alguien nos haya dicho con antelación que algo iba a ocurrir. No los rumores que suelen darse por allí, por las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, por otras redes, que hay rumores sobre la situación política, económica, social del país, qué sé yo cuántas cosas. No, usted tiene que tener un espíritu agudizado para no sucumbir ante todas esas situaciones que también el diablo infiltra para traer afán, angustia, desasosiego en la vida y en el corazón de muchas personas. Usted tiene que estar muy claro en eso. En estos días recibí un mensaje de una persona y le dije, ten cuidado con este mensaje, no lo compartas, por favor. Si crees que eso puede ser, ora, le dije. Ora nada más, no estés compartiendo este tipo de mensajes. Porque a veces la gente dice, recibí este mensaje, por favor compártanlo, pero no está bien, porque yo no discierno que esto venga del Señor. Esto es parte de todo lo que el diablo quiere seguir haciendo a veces para traer inquietudes, afanes, angustias a la población. Nosotros no estamos para eso, estamos para contribuir a que los mensajes del Señor sí se expandan, se desplieguen, lleguen a la mayoría de las personas que tienen que llegar, porque mucha gente, como lo decíamos en el mensaje de esta mañana, están pasando por diferentes tipos de problemas. Así que probablemente tuvimos con antelación un anuncio de que algo iba a suceder, pero no estuvimos dispuestos a aceptar ninguna otra posibilidad. A veces nos cerramos tanto, nos enfrascamos tanto que decimos, no, es así como yo creo, no es como me lo están diciendo. Nos negamos a escuchar porque estamos muy, pero muy cerrados a lo que está fuera de nosotros. A veces estamos muy, pero muy apegados a nuestras necesidades. A veces estamos muy atados a nuestros deseos, sueños y pasiones. Y en vez de hacer caso a una advertencia, especialmente si viene de alguien tan fiel, alguien tan convincente como el Señor Jesús, si viene de Dios, si viene del Espíritu Santo, en lugar de prestar atención, en lugar de hacerle caso, prepararnos para lo que Él nos está diciendo que va a venir, entonces a veces decidimos más bien ignorar sus palabras, ignorar el mensaje, ignorar sus inquietudes, ignorar muchas veces sus órdenes, porque a veces el Señor habla en forma de mandato, a veces es impositivo y sin embargo nosotros a veces queremos ignorarlo y lo ignoramos. Pregunto, ¿no será que estamos siendo negligentes en cuanto a nuestra fe? Entonces, solo después, vean esto, solo después que nos golpeó la adversidad, nos dimos cuenta de que habíamos perdido una oportunidad para confiar en Dios. Por eso digo, es muy bueno obedecer a Dios cuando todo está bien. Es muy bueno obedecer a Dios cuando yo tengo todas las posibilidades y la comodidad de hacerlo.
Pero no es tan fácil obedecer a Dios cuando yo no tengo ni la comodidad ni las facilidades y tengo todo en contra de mí para hacerlo. Y es ahí donde Dios más espera que yo lo obedezca, que yo le sea fiel. Cuando estoy cansado, cuando estoy abrumado, cuando estoy congestionado, cuando tengo circunstancias adversas, cuando tengo problemas, ahí es cuando Dios más espera que yo sea fiel y que yo le obedezca y que haga lo que Él me mandó a hacer, y no cuando yo me siento cómodo para hacerlo. Amén. Aleluya. Entonces, lo que vemos aquí es que tras el arresto y la crucifixión del Salvador, los discípulos hicieron probablemente lo que la mayoría de nosotros habríamos hecho. Pensaron en los detalles que condujeron a esa noche y en el hecho que cambió para siempre sus vidas, porque a partir de ahí ellos no fueron los mismos. ¿Se imagina usted verse las caras a ellos y nosotros que le prometimos que no, jamás lo íbamos a dejar solo? Y nosotros que dijimos que estábamos dispuestos a perder la vida por él. Y nosotros que dijimos, nosotros escandalizarnos. No te equivoques, Señor, tú no sabes quiénes somos nosotros. Y nosotros que hablamos con tanta arrogancia, y nosotros que dijimos te seremos fieles hasta el final. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Pregunto, ¿fue que no vieron algo? Una señal de por qué las cosas habían salido tan diferentes a lo que ellos esperaban. ¿Pudieron haber hecho algo para evitar el arresto de Jesús? ¿No habían sido leales con él? Pregunto, ¿les esperaba a ellos el mismo destino? Es decir, tantas cosas que pudieron haber pasado en ese momento por la mente de ellos. Pero ¿por qué todas estas situaciones de confusión, de duda, de temor, de angustia, de afán de no saber qué hacer? Uno sacó una espada, le cortó la oreja a un soldado, a un servidor de la guardia de los sacerdotes. Entonces uno dice, ¿por qué tanta confusión? ¿Cuándo viene la confusión? ¿Cuándo viene la confusión a nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando no velamos y cuando no oramos. Estamos así como que, ¿a dónde voy, Señor? ¿Qué voy? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? No sé qué hacer, estoy enredado. ¿Será esto tuyo? ¿No será tuyo, Señor? ¿Será que sí? ¿Será que tomamos una buena decisión hace más de 3 años cuando decidimos seguirte? ¿O será esto toda una mentira? Llegó el tiempo y no pudiste ni siquiera salvarte a ti mismo. Entonces, ¿qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará? ¿Se imagina usted todo lo que había pasado? Porque ellos no habían hecho lo que Él les había mandado a hacer. Ciertamente, la principal victoria del creyente fue ganada en la cruz. Pero allí, donde Dios sacrificó a su Hijo por los pecados de la humanidad, no fue precisamente donde se definió la victoria. No fue allí. Allí se exhibió la victoria, pero no fue donde se definió. ¿Me está siguiendo? En la cruz se exhibió la victoria, porque el apóstol Pablo, cuando escribe, dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ahí no se determinó la victoria. Permítanme mostrarles esto. Jesús tenía que morir para que pudiéramos nosotros tener vida eterna, pero Él tenía antes que definir eso. Es como nosotros. Yo siempre lo he mostrado y lo he ejemplificado con David el rey, cuando era un muchacho. ¿Se acuerdan que yo se los he dicho muchas veces? Dice la Biblia que el rey Saúl escuchó que había un muchacho por allí hablando de que podía vencer al gigante. Y el rey Saúl lo hizo venir delante de sí y le preguntó que quién era él. Y le dijo: bueno, soy hijo de Isaí, tu siervo. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre y yo tengo mucho valor y no me importa quién sea el enemigo, yo lo puedo vencer. Yo, cuando ha venido un león, un oso sobre el rebaño, yo lo he matado, lo tomo de la quijada y lo venzo. Y este filisteo será como uno de ellos y yo lo venceré. Y el rey Saúl lo vio así como un poco arrogante y le dijo: bueno, pruébate estas vestiduras, y le puso toda su armadura. Y David, dice la Biblia, que echó de sí aquellas cosas porque nunca las había probado. Y dijo: no, yo voy así como estoy. ¿Sabe lo que le dijo el rey Saúl? Que Dios esté contigo. Nosotros no. Usted vea en qué paquete se está metiendo, ¿no? Que Dios esté contigo. Y dice la Biblia que cuando David corrió en la línea de batalla, el gigante lo vio y se burló de él. Y le dijo: tú vienes a mí con palo como que si yo fuera un perro, le dijo el gigante. Y dice la escritura que maldijo a David por sus dioses, involucrando también a los seres espirituales perversos, malignos, al campo de la batalla para derrotar a David. Pero David no era un ignorante de la batalla espiritual, sino que dijo: tú has retado al Dios de los escuadrones de Israel. Me encanta esto. Tú lo has desafiado y Él te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahí se definió la victoria.
ahí. Lo demás fue historia. Bueno, vamos a hacer lo demás para que la gente vea lo que va a pasar. Esa fue la exhibición. Pero la victoria se definió en las palabras que salieron del corazón, cuando se unió el corazón con el cielo y la fe bajó para honrar a Dios por las palabras de alguien que determinó hacer la voluntad de Dios. Y ahí estaba David con una piedrita girándola en una onda, impulsándola para que el Espíritu Santo hiciera lo demás, y derribó al gigante. Aquí estaba Jesús también. Y yo creo que en este particular no ha existido una victoria más grande que la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Pero la victoria se definió en Getsemaní. Ahí se definió. En esas horas previas que llevaron a este momento, se logró una victoria muy importante. Esa victoria tuvo lugar en ese huerto, en medio del ruego, de la súplica, de la angustia del alma del Señor, en medio del sudor, de las gotas de sangre. Ahí se definió esa victoria. ¿Por qué ahí? Porque ahí fue donde Jesús terminó de rendir lo que quedaba por rendir, porque dijo: si lo puedes pasar de mí, si lo puedes pasar de mí. Pero ya en la tercera vez le dijo: Señor, hágase lo que tú quieras. Yo vine aquí para hacer tu voluntad. Yo vine aquí para hacer lo que tú quieres. Así que en ese momento Jesús determinó la victoria, y por eso nosotros estamos aquí. Aleluya, denle un aplauso al Señor, vamos. Hágalo con gratitud, con alegría. Aleluya. Ahí Jesús rindió completamente la voluntad a su Padre. Y si Él no lo hubiera hecho, la cruz jamás habría podido ser el lugar de la exhibición de la gran victoria. Usted y yo nos habríamos perdido eternamente si Jesús no hubiese decidido obedecer al Padre absolutamente, aún en el momento más difícil. Hay también otra verdad reveladora acerca de lo que sucedió en el huerto horas antes del arresto de Jesús. Los discípulos tuvieron la gran oportunidad de mostrar su fidelidad al Señor. Sin embargo, no pasaron la prueba. 3 veces fueron reprobados. Pueden orar por mí mientras yo voy, muchachos. Cuenta con eso, Señor. Cuenta con eso. Estaré ahí mismito, unos pasitos más adelante. Tranquilo, ve, no te preocupes. Belén, yo, si fuese yo, seguramente digo: hey. Y Jesús dice en la Biblia que Él se puso su rostro en tierra. No es como a veces nosotros pensamos que Él estaba arrodillado o estaba su rostro en tierra, completamente rendido al Señor en ese lugar. No me queda nada más, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Esa determinación fue la que puso a temblar al diablo y a sus demonios. Esa determinación de Jesús de hacer lo que el Padre quería que le hiciera en el momento más crudo, entregarle al Padre todo. Y esto nos enseña a nosotros muchísimas cosas que tenemos que aprender. Al término de la cena pascual, Jesús llevó a sus discípulos del aposento donde ellos estaban a un lugar de aislamiento que yo lo llamo el lugar de la oración, donde Jesús iba a orar, se iba a entregar. Ya lo iba a dejar todo por amor al Padre y a nosotros. En ese momento Él les pide que se mantengan muy alertas y vigilantes, pero no lo hicieron. No hicieron, ni estuvieron alertas ni estuvieron vigilantes, ni oraron ni velaron. Ni siquiera se preocuparon por saber si Él estaba allí, si estaba bien, si no estaba bien. ¿Está bien, Señor? ¿Necesita un poquito de agua? Te hemos escuchado sollozando, ¿todo está bien? No. Ellos no escucharon, pero nada. Se perdieron todo lo que el Señor estaba viviendo, ya se lo perdieron. Jesús escogió a estos 3 hombres porque eran para Él muy, pero muy especiales. Los escogió antes también y los llevó al monte de la transfiguración. Jesús quería que ellos vieran una de las manifestaciones más gloriosas de Él en contra de su adversario, que era Satanás. Y quería que ellos velaran para que pudieran presenciar la victoria verdadera que luego iba a ser exhibida allá en la cruz. Jesús los escogió a ellos porque Él tenía una relación estrecha con ellos. Cuando usted tiene una relación estrecha con las personas, usted no piensa en otros. Usted dice: aquí hay 100 personas, pero de los 100 yo tengo una relación estrecha con 10, y estos 10 son con los que yo voy a hablar mis asuntos más íntimos, en los que yo espero apoyarme y con los que yo espero contar siempre. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Recuerden que Pedro, cuando le dijo, él dijo: no, de hecho esta noche me vas a negar. El Señor sabía todo lo que iba a ocurrir. Ahí estaba Él.
Él los llamó, los llevó a estos tres a un lugar de intimidad. Solamente ellos podían presenciar lo que Jesús iba a hacer allí. Los otros Jesús no se los permitió, los dejó más distante. Él quería que ellos estuvieran ahí en ese lugar con Él. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué privilegio, pero se lo perdieron. Se lo perdieron. No sabían qué hacer, se lo perdieron. Estaba literalmente a pocos pasos de distancia de ellos, haciendo su oración personal de determinación y de entrega. Y Jesús, debemos recordar que no era solamente Dios, Jesús era también humano, y ahí en Getsemaní se manifestó toda su condición humana, se hizo más evidente. Ahí estaba él angustiado, sufriendo, sintiéndose muy solo, a pesar que estaban allí los tres amigos a unos pasos y que estaban unos 9 más, 8 en realidad, porque otro ya había agarrado otro camino, estaba por allá, estaban allí. Él sabía que en ese momento él estaba solo. Ellos estaban ahí cerca, pero él sabía que ahí estaba muy solo. Sus amigos no entendían lo que él les había pedido. Jesús tenía que rendirse al plan de Dios, no al sumo sacerdote, no a Pilatos, no a Herodes, sino al Padre que le había pedido que transitara ese camino para nuestra reconciliación con Él. Pero Jesús tenía la otra opción, que era no hacer la voluntad del Padre. Jesús podía negarse. Por eso Él pidió, si era posible, que no fuera como el Padre lo había dispuesto. En otras palabras, no había forma de evitar la importancia de ese momento. Por eso Jesús los llamó a ellos. ¿Qué momento? ¿Se imaginan ustedes si los discípulos hubiesen estado allí viendo al Señor en ese momento, hablando en las lenguas que estaba hablando, clamando, gimiendo, sollozando, ver en su piel las gotas de sangre? Jesús les dijo a sus discípulos allí en el verso 38 en adelante del capítulo 26, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que sucedió después es más de lo que quisiéramos nosotros poder imaginar. Jesús regresó y regresó solo para encontrarlos dormidos todas las veces. Versículo 44 y 45 dice: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado. Está a punto de hacerse realidad todo lo que Jesús les había dicho a ellos que pasaría. Viene la hora, viene el momento de la dificultad, vienen las tinieblas, viene el momento duro. Tienen que estar atentos, pero ahí se iba a manifestar. Y ellos pensaban que, yo no sé en qué pensaban, si es que Jesús estaba utilizando alguna parábola y que esto no sería literal. Una vez que la iniquidad de Satanás se pusiera en acción, no habría más tiempo para velar y orar. Ya no. Era antes. Cuando el enemigo viene, ya no es tiempo para velar y orar, es tiempo para hacer otras cosas. Por eso es que Dios te anticipa y te dice: tienes que velar y tienes que orar. Por eso es que deberíamos todos estar siempre atentos. A veces yo sé que estamos muy cansados, pero tratar de levantarnos unos minutos antes de lo regular y apartar unos 15 minutos allí con el Señor de rodillas. Señor, invocarlo, pedir su asistencia, su ayuda, pedirle su compañía y pedirle su sabiduría para el día que tenemos que enfrentar los desafíos y las pruebas que seguramente estarán en nuestro camino. Yo quiero que tú le digas a tu vecino lo siguiente: permite que la oración sea tu primera respuesta. Dile al del otro lado: permite que la oración sea tu primera respuesta. Así que llegará un momento en el cual Dios nos llamará a orar y entonces debemos orar. Pero en otro momento tendremos que obrar de acuerdo a lo que hemos aprendido de Él, y era lo que Jesús le dijo: ahora pueden orar mientras yo también estoy orando, pero después ya no habrá tiempo porque vendrá la hora. Si
no hemos pasado tiempo con el Señor orando, no sabremos cómo permanecer firmes en nuestra fe cuando llegue el momento de la prueba y de la batalla espiritual. Porque si hay algo que te libra del mal, es la fe que tú puedes ejercitar en el Señor. Que en esos momentos de dificultad Dios te dice, camina, vamos al frente, y tú sabes que ahí no hay nada, ahí no hay ningún fundamento físico, no hay ningún cimiento, pero Dios te dice, por ahí es cuando necesitas fe para poner el pie en el vacío y sentir la firmeza de la palabra del Señor. O cuando Él te dice aquí, mira, yo quiero que des, Señor, pero es todo lo que me queda, quiero que des. Ahí necesitas fe para vencer muchas veces la escasez, la miseria, la necesidad. O cuando tienes una enfermedad y Dios te dice, yo quiero que creas y yo quiero que hagas esto. La fe te va a dar la victoria. Y fue lo que Jesús hizo, actuar en fe en Getsemaní para vencer a Satanás en ese lugar y luego exhibirlo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Oyó al Padre y decidió creer en el Padre, obedecer al Padre y hacer lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Y qué le dio el Padre? Le dio honra, porque le dio victoria. Así que si nosotros no oramos, nos faltará también discernimiento espiritual y sabiduría para tomar buenas decisiones. Si no oramos, perdemos la sensibilidad a la presencia de Dios y no estaremos en condiciones de saber qué camino tomar, el tiempo, las condiciones, las situaciones que debemos juzgar. Así que el lugar donde Jesús llevó a esos varones aquella noche, debemos estar completamente concentrados en su santidad para ver esto, porque la Biblia nos deja ver que el estar en esa presencia del Señor nos lleva a nosotros a una infinita oportunidad de tener todo el privilegio de poder ver lo que acontecerá, de poder percibir lo que el Señor va a traer. Y eso nos pone en ventaja. Era lo que hacía el Señor con Eliseo. Cada vez que los sirios querían atacar a Israel, ahí estaba Eliseo y decían, no, por aquí no, porque los sirios van a estar esperándonos allá, vámonos por acá. Y no, por acá no, porque los sirios van a estar esperándonos acá. No, por acá tampoco, porque los sirios van a estar esperándonos. Y el rey de los sirios dijo, bueno, ¿y quién es el chismoso aquí? ¿Quién es el traidor? Dijo, no, aquí ninguno. Aquí allá Dios tiene un hombre que Dios le dice todo lo que nosotros vamos a hacer. Así, un solo hombre, vamos a capturar a ese hombre. Y cuando pensaron que lo iban a capturar, él capturó a todo un ejército. Él solito lo capturó con la presencia y la gracia del Señor. Ahí estaba su siervo que no sabía lo que estaba pasando. Señor, ¿pero qué haremos? Son más que nosotros. Y digo, bueno, Señor, abre sus ojos para que vea. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando fueron a abrir sus ojos, dijo, wow, estaban todos los ángeles allí alrededor de ellos. Qué maravillosa oportunidad para nosotros ver lo que va a acontecer sobre la nación, la familia, la iglesia y poder decir, Señor, estaré en el lugar donde se ganan las batallas para que tengas la confianza en mí, para ver lo que tengo que ver. Ahí tenemos que estar, ponernos de rodillas como Jesús se postró, se humilló a sí mismo delante del Padre, y aquellos varones tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Él oraba, de cómo Él guerreaba, de cómo Él se entregaba y se rendía, pero no lo hicieron. Siempre quedará como una, dice, yo sabía que algo iba a ocurrir, pero no sé por qué no lo hice. Me dijeron que lo hiciera, pero no lo hice. ¿Por qué soy así? Tenía que haberlo hecho, tenía que haber orado, tenía que haberme entregado, tenía que haberme rendido. Ese día tenía que haber ayunado por eso. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me quedé en vigilia buscando la presencia, la dirección del Espíritu? Hubiese entendido todo esto. Pero a veces escogemos más los placeres de la carne, dormir, comer, hacer las diligencias, el afán de la vida, todas las cosas, cuando necesitamos bajarnos un poco. Estos días lo hemos estado meditando con mi esposa. A veces el sistema te quiere llevar en afanes y tú tienes que tener mucho cuidado y tienes que aguantarte. Tienes que aguantarte y decir, no voy a correr con esos sistemas. Voy a ir al ritmo del Señor, sin afán, sin angustia. Voy a ir al ritmo del Señor. Así que cuando enfrentemos desafíos demasiado grandes para nosotros, nuestra primera respuesta debe ser acudir al lugar donde se ganan las batallas, a la oración, ahí a los pies de nuestro Dios. La victoria en todas las batallas se obtienen solo en ese lugar, llamado el lugar de la comunión, el lugar de la intimidad. Jesús lo llamó el lugar secreto. Ahí tenemos que estar para ganar. En vez de quedarnos sentados lamentándonos, llorándonos, tenemos que hacer un gran esfuerzo de postrarnos delante del Señor, de extendernos en el piso, meternos debajo de la cama, donde usted quiera, pero humillado, y permanecer tranquilo en su presencia, esperar, solo esperar. Porque cuando llegue el momento, Dios se va a mover. Él va a actuar. Así que tenemos que estar delante de Él y rendir nuestro corazón.
Piense por un momento en toda la fortaleza interior que habría logrado el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, y seguramente lo habrían compartido con los otros discípulos, por haber estado velando y por haber estado rogando como Jesús se los había pedido. Así que considere el discernimiento, considere por favor el poder que hubiera tenido el apóstol Pedro y los demás solo por seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, ¿saben qué? Yo sé, hemos pasado todo un día trajinado, hemos pasado todo un día desde muy temprano caminando, orando, cenamos, estuvimos aquí, yo les hablé, compartí con ustedes muchas cosas, nos vinimos para acá, caminamos otro rato y ahora estoy aquí diciéndoles algunas cosas. Yo sé que estamos cansados, muchachos, pero esta noche es una noche para velar y para orar. Y ellos, aleluya, Señor, lo vamos a hacer, puedes irte tranquilo. Se quedaron dormidos. Y Jesús vino diligentemente y dijo, muchachos, ¿sabe por qué vine? Porque supuse que se podían dormir, pero ¿será que en esta sí pueden velar y orar? ¿En esta sí? Sí, Señor, discúlpanos. Me hubiese despertado, ¿por qué te quedaste dormido? No, pero yo no, fuiste tú. Bueno, ¿se imaginan a ellos tres allí? Y luego Jesús se va y viene otra vez y dice, ¿y qué pasa? ¿No les importa lo que les estoy diciendo? Es tiempo para velar y orar. Perdóname, Señor, ahora sí. Y Jesús le llamaba la atención, era Pedro. Pedro. Qué tremendo eso. Qué tremendo. Pedro. Digan las mujeres a su marido, se lo tienen aquí. Pedro. Ajá. Pedro. Aleluya. Bueno, yo creo que si Pedro le hubiese respondido al Señor como él quería, sin duda Jacobo y Juan también se habrían unido a ese propósito y los demás también lo habrían hecho. Creo que habrían logrado el valor necesario para el momento. El valor, no de agredir, ni de golpear, ni de hacer uso de la violencia, sino el valor para mantener las convicciones y la fe. Porque ¿qué hicieron después? No fue que se fueron corriendo allí nada más. No, después ¿qué hicieron los discípulos? Dejaron de predicar. Estaban cuestionándose y algunos volvieron a sus antiguos oficios. ¿Se da cuenta? Cuando todo está bien, es fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está bajo presión, vamos a ver cuántos amigos nos quedan. Ahí se miden los amigos en los momentos difíciles. ¿Soy tu amigo? Sí, ya te voy a ver. Y justamente cuando llega el momento, ahí se nota los que dan la espalda. Y es triste porque uno a veces espera que la gente no lo haga. Pero Jesús dijo, estoy tan triste hasta la muerte, dijo Jesús. Bueno, cuando el enemigo atacó, ellos salieron corriendo. ¿Por qué salieron corriendo? Porque tenían miedo de perder sus vidas. Tenían miedo. Nunca olvide esto, por favor. Por favor, asistente. Nunca olvide esto. En la oración, se invirtieron esa diapositiva. Bueno, esta era la anterior. Póngame la anterior entonces, porque esta iba primero que la otra. Déjemela ahí, por favor. En la oración hay un poder ilimitado. Dilo conmigo. En la oración hay un poder ilimitado. Ilimitado. Y esta es una de las razones por las que Jesús pidió a sus discípulos que oraran aquella noche. Nosotros no podemos imaginar todo lo que podemos transformar, trastornar, trastocar con la oración. No lo imaginamos. Y por eso, como no lo discernimos, por eso a veces la gente le da tan poco valor a la comunión con Dios, porque no saben el efecto de eso. Las personas muchas veces quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas, gastan dinero comprando libros y probando métodos diferentes para aprender algo nuevo que dé significado a sus vidas, pero la verdad es que los que están buscando está justamente al frente de ellos y no se dan cuenta. Todo lo importante se consigue mediante la oración. ¿Hay una situación en tu vida que quieres vencer, quieres solucionar, quieres derrotar al enemigo, quieres solventar esto? Ora. Vela y ora. Déjate de estar buscando argumentos legales, argumentos tradicionales, argumentos religiosos. Vela y ora. Solo vela y ora. Vela y ora.
Métete seriamente a velar y a orar y tú vas a ver que van a cambiar aquellas cosas que tú quieres y que Dios te va a responder y que lo que pensabas que no podía hacer va a hacer. Porque a través de la oración y de la comunión vas a encontrarte con muchas, pero muchas virtudes que tú necesitas edificar en tu vida y colocar en tu vida. Una de ellas, el amor verdadero incondicional. Otra, el perdón absoluto. Lo siguiente, la humildad. Lo otro, la compasión hacia las demás personas. La entrega al Señor y comienzas a crecer. Cuando comienzas a crecer, tú dices, bueno, esto lo podía haber solucionado hace 10 años. ¿Por qué no lo hice? Mire, me ha pasado a mí en la casa. A veces estoy con mi esposa y a veces se lo comento al maestro Elías, que estamos allí analizando siempre algunas cosas de la casa y digo, mira, esto lo pude yo haber hecho hace 10 años, 15 años. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué estuvimos con ese problema tanto tiempo si lo pude haber resuelto? Pero ¿sabe cuál era el problema? Nunca lo vi. ¿Por qué no lo vi? Porque nunca me detuve a ver cómo lo puedo solucionar. No, siempre decía, hay un problema allí, tengo que resolverlo, hay un problema allí, pero nunca me detuve a ver qué es lo que está provocando esta situación, cómo está sucediendo. Y después que han pasado los años digo, tan sencillo, hubiese hecho esto. Y no era que no podía, ¿por qué no lo hice antes? Sabía que podía hacerlo, pero ¿por qué no lo hice? No lo vi. ¿Quieres resolverlo? Ahí lo tienes, el lugar donde se ganan las batallas. Puedes velar y puedes orar. Tú dices, tengo esta situación en la casa, tengo esta situación en el trabajo, vela, ora, intercede, clama. Gracias a la oración Jesús se sintió muy seguro del plan de Dios para él. Gracias a Dios que él oró, porque si contara con la oración de los discípulos, hermano, como a veces uno está contando con la oración de los hermanos para una situación particular y a veces uno se queda solo, pero Dios es tan bueno, cuando tú entregas tu corazón a eso, Dios lo hace por ti, porque a veces no muchos están orando y a veces algunos están orando por compromiso, a veces algunos están orando por arrogancia, a veces algunos están orando por orgullo, pero cuando Dios mira el corazón dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pregunto, ¿no le gustaría saber qué plan tiene Dios para su vida? Cristo ganó la batalla en un lugar de oración. No la ganó allá en el templo, no la ganó allá en la sinagoga. ¿Se da cuenta? Cristo la ganó en un lugar de oración, en un lugar de comunión. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ganarla en ese lugar. Él nunca se apuró, nunca se dio prisa para saber qué opinaban los demás, si les parecía bien o no. Él quería saber únicamente lo que Dios Padre pensaba. Cuando se levantó del suelo esa noche en el huerto, tenía la dirección, tenía la esperanza y tenía las fuerzas que necesitaba para soportar el Calvario por amor a nosotros. ¿Y de qué manera? Porque no era que llevaba, es fácil a veces uno llevar nada más un pedazo de tronco ahí, una madera, llevarla, si usted la lleva y va tranquilo, pero llevarla además siendo estorbado, llevarla además de ser estorbado, siendo agredido, y llevarla además de siendo estorbado y agredido, siendo muy, pero muy incomodado, hasta ofendido, abusado. Imagínense esto, no era tan sencillo. Jesús sabía que podía confiar en el Padre, que si él iba a tener fuerzas para tolerar ese camino sería por el amor del Padre, porque ya había pasado tiempo con él y el Padre le había prometido que él llegaría hasta el lugar final para exhibir esa victoria. Qué lindo, porque cuando estás en oración y Dios te dice, tienes la victoria, ahora quiero que hagas esto, llega hasta el final. Ya te lo dije, la victoria la tienes, pero llega hasta el final, porque cuando llegues al final, yo voy a exhibir la victoria. Y fue lo que el Señor hizo. Y ahí estuvo, y ahí ganó. Y quedó registrado para siempre. Siempre hablaremos de ese gran momento. ¿Pero dónde se definió la victoria? ¿Dónde? En un lugar de oración. ¿Qué problema tan grande hay en tu vida que no eres capaz de manejar? Para Dios nada es demasiado grande cuando tiene a alguien orando y diciéndole, Padre, Padre. Jesús puso el ejemplo del hombre que viene el amigo a medianoche y le dice, hey, por favor, discúlpame, pero es que me llegó una visita, no tengo nada que darle. Y dice, es que ya mis hijos están dormidos, vale, por favor, ¿cómo me vienes a molestar hasta ahora? Jesús dice, mira, por su importunidad le dará lo que necesite. Así que para Dios el Padre no es fastidioso, es bueno cuando están los hijos. Señor, por favor. Señor, por favor, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Mira mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, mi trabajo, mi negocio. El Señor te lo dará.
porque estás en el lugar donde se ganan las batallas. Tienes que velar y tienes que orar. ¿Para qué? Para darte cuenta finalmente que el plan de Dios, la voluntad de Dios para tu vida es perfecto, más allá de que a ti te parezca desagradable. Es perfecto y Jesús lo supo y pudo confiar en eso. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Vamos a honrar al Señor. Dele gracias, dele alabanza, dele adoración al Rey de Reyes. Ya usted sabe dónde ganar las batallas. No es aquí cuando nos reunimos todos para adorar y alabar. Venir aquí es lindo, ir a otro lugar a congregarse es bueno, pero usted en su intimidad, ahí usted tiene que ganar las batallas. Aquí se vienen a exhibir las batallas, pero en su comunión con Dios se ganan las batallas. Por eso hay mucha gente que puede venir a la iglesia y viene con actitud de derrota porque no ha podido ganar todavía una batalla. Y viene con actitudes equivocadas porque no ha podido ganar una batalla. Pero cuando usted gana sus batallas, usted viene aquí a colaborar, a contribuir con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de los demás. Y exhibe las victorias para que los demás vean ejemplo y digan, ya sé, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y Dios se vaya glorificando y exaltando en cada uno y en cada una. Padre amado, precioso y hermoso eres tú, digno de suprema alabanza. Recibe la adoración, recibe la exaltación. Gracias por esta noche. Gracias por mostrarnos el lugar donde se ganan las batallas. Gracias por hacernos ver el valor que tenemos que darle a la comunión contigo, a la oración y al estar atento, al estar velando, Señor. Yo te ruego porque esto no pase, Señor, en la vida de los que estamos aquí. Que esto no pase en la vida de los que van a escuchar esta enseñanza por la internet. Que esto no pase en la vida de aquellos que recibirán estos principios y recibirán esta impartición. Ruego porque tú afirmes la vida de cada uno de aquellos y de aquellas que te ha creído, que te ama, que te busca. Afírmalo, Señor, en el lugar de la comunión, en el lugar de la intimidad, en el lugar de la oración, en el lugar secreto. Afírmales y que en el nombre de Cristo Jesús ahí cada uno aprenda a ganar las batallas, a ganar la batalla sobre los hijos, sobre la familia, sobre el negocio, la empresa, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre las acechanzas del maligno. Señor, podamos ver todos los recursos que tú nos das para glorificarte y después tú puedas exhibirlo cuando tú quieras. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te suplicamos porque los que están dormidos tú los despiertes. Como viniste allí en Getsemaní a despertar a Pedro, a Jacobo y a Juan, despierta, por favor, despierta a los que están dormidos, a los que están en un letargo espiritual, a los que están distraídos, a los que se están dejando llevar por el cansancio, por el sueño, por la aflicción y la angustia de este mundo. En el nombre de Jesús, trae tu favor y no permitas que tu iglesia se duerma. Que podamos atrapar el momento Kairos, que podamos tomar la oportunidad profética para ver lo que tú quieres hacer y lo que estás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús te damos honor y gloria y alabanza para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, si le va a aplaudir, hágalo fuerte. Dele un grito de alegría, dele alabanzas al Rey. Gracias, Señor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es, recíbela en el nombre